Ahora, primero lo vamos a saludar, es una palabra muy autorizada, ¿eh? Sepan que no estamos hablando con cualquiera. Hola Juan, desde Radio Nacional con Fernando Blanco Muñoz, te saludamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia en todo el país. Estás investigando, o ya investigaste, por mejor decir, sobre el beneficio de la yerba mate. Tenés un libro que se llama La ciencia y el mate. Encabezaste esta investigación que dice que el consumo de mate podría ayudar en el tema de la enfermedad de Parkinson. Contanos un poco porque queremos saber, por favor. Sí, bueno, yo soy, como es el título de mi laboratorio, estoy especializado dentro de la investigación sobre la enfermedad de Parkinson, como investigador, ¿no? Investigador básico, no soy médico, y desde que empecé siendo estudiante de biología, junto con el doctor Herjani, que es neurólogo, empezamos a tratar de entender desde el laboratorio. Bueno, Herjani venía ya desde mucho tiempo, pero el concepto es entender en el laboratorio todos los problemas relacionados con la enfermedad, las terapéuticas, etcétera. Y dentro de ese marco, uno de los grandes desafíos que tiene la enfermedad de Parkinson, que está causada por la muerte de un tipo de neuronas que controlan el movimiento, es tratar de entender por qué se mueven estas neuronas y qué se puede hacer para ayudarlas a que no mueran, ¿no? O a que mueran más lento. Claro. Y se observó ya en la década del 80 en adelante que entre tomadores de café había menos prevalencia, menos riesgo de desarrollar la enfermedad, y bueno, ya a partir del año 2000 y pico, 2010, empiezan a aparecer otros alimentos, que no son tantos, pero hay otros alimentos que también reducen el riesgo de desarrollar Parkinson, y en 2015 aparece un estudio hecho en pacientes acá en Argentina, donde muestran que entre tomadores de mate hay menos riesgo de desarrollar Parkinson. Y ahí nosotros, que en el laboratorio teníamos toda una batería para poder evaluar el estado de las neuronas estas que te decía, hicimos extractos de yerba mate, bueno, todo formal como se hace en investigación, y encontramos que había algo del mate que también era beneficioso para las neuronas. Y a partir Qué de ahí en adelante, bueno. no. Sí, la verdad que es muy bueno. A ver, no me sorprendió tanto, me encantó el resultado en ese momento, obviamente, pero no me sorprendió tanto porque los compuestos químicos que están presentes en el mate son parecidos a los del café. Y, la verdad que los que trabajamos en Parkinson, hay mucha gente que trabaja con café en el mundo. O sea que Ajá. no es, por ahí puede parecer asombroso el hecho de decir, uy, estás trabajando con una infusión, una comida, una bebida. Y es muy común, por eso que te decía, de la observación, ya hace muchísimos años que se conoce lo del café como neuroprotector. Y ahora también se conoce que es beneficioso contra el Alzheimer. Entonces, nosotros esperábamos bastante entusiastas el resultado, encontramos eso, y esto lo publicamos en 2019 en una revista científica, y de ahí en adelante empezamos a tratar de entender por qué. Básicamente es eso, es qué hace, qué tiene el mate que puede hacer que una neurona esté más contenta, que diga mejor, por decirlo de una manera. Bueno, ¿Y qué todo tiene? esto... ¿Se puede explicar por radio fácilmente? Sí, lo podemos explicar, porque la verdad es que tiene cafeína. La cafeína es relativamente buena. Digo, la cafeína es buena para varias funciones del cerebro, pero es relativamente buena para la sobrevida de las neuronas. Y eso era la punta de lanza donde hubo mucha gente. Pero nosotros y otros grupos nos volcamos más sobre la familia de compuestos químicos mayoritarios, ¿no? Si vos agarrás el mate y te fijás los compuestos químicos, el que sobresale son una familia que llaman polifenoles, y Sí. de ellos hay uno que se llama ácido clorogénico, que está tremendamente presente en el mate y en el café. Y nosotros nos pusimos el ojo sobre el clorogénico, porque había mucha gente investigando sobre café y cafeína. Entonces pusimos el ojo en clorogénico, y ahora lo que estamos lo encontramos en nuestro laboratorio únicamente con mate, pero hay otros grupos que lo vieron directamente con la molécula. Es que el ácido clorogénico dispara mecanismos de protección celular, de limpieza de neuronas en particular. Y eso Ujú. hoy sabemos que para las enfermedades neurodegenerativas es muy beneficioso, porque ayuda a que funcionen un poco mejor.
y ese poco mejor que permite que funcionen las neuronas termina siendo a la larga, con un alimento que consumimos todos los días, termina siendo beneficioso. Es análogo a una persona que hace regularmente ejercicio o que lleva una vida saludable, que estadísticamente es beneficioso. Bueno, el mate se suma en esas estadísticas beneficiosas. Y te tengo que hacer esta pregunta, inevitablemente. Sí. ¿Cuánto deberíamos consumir de mate para tener esta protección? A ver, vamos a ser concretos. Es interesante. Esta investigación, este estudio de pacientes epidemiológico que se hizo en Argentina, fue retrospectivo. Es decir, se le preguntaba a la gente, cuando llegaban al consultorio, cuáles eran sus hábitos respecto a la ingesta de mate. Entonces, en dosis normales, en cantidades normales que uno toma, se ve un efecto. Esto es muy interesante hablando de plantas medicinales. Entonces, uno no puede estar pensando en que va a estar consumiendo mate porque se va a estar protegiendo del Parkinson o eventualmente del Alzheimer. Uno tiene que consumir esto sabiendo que es una vida saludable y elegirla como bebida antes que, por ejemplo, jugos químicos. Claro. Ahora, en estos pacientes se veía que los que tomaban 2 termos por día tenían mejores resultados que los que habían tomado 1. O sea que evidentemente hay una dosis respuesta. Entonces, si uno consume mate en cantidades normales, va a estar teniendo un beneficio que no solamente es un beneficio para el cerebro, para el funcionamiento del cerebro, sino también para el resto del cuerpo, porque yo después de que, como vos dijiste, hablaste del libro, cuando empecé y me metí en el tema del mate, vi que había efectos. Yo al principio lo tomé con mucho escepticismo. Dije, esto no puede ser bueno para todos. O sea, porque nosotros, yo me acuerdo de la agrotoxina, yo tengo 50 años, pero claro, sí. Era chiquito. O sea, no sé si se acuerdan, apareció que era como una cosa sí, mágica, yo tengo 58. Sí, nos acordamos perfecto de la agrotoxina, sí. Y yo digo, esto no puede ser ni la agrotoxina ni la aloe vera porque va a perder prestigio. Y yo no quería que pierda prestigio porque yo creía mucho en los resultados que estábamos viendo y entonces me puse a investigar a fondo todo lo que se decía del mate. Y un poco el libro, La ciencia del mate, sale como tratar de poner blanco sobre negro, de decir, bueno, ¿qué hace y qué no hace? Porque hay cosas que el mate no hace y que se le atribuyen. Y habían datos científicos para poder contar, y sobre todo el libro es un libro de divulgación científica, ¿no? De popularización, para que la gente pueda saber y que no se queden dichos populares. ¿Pero se puede conseguir en las librerías si uno quisiera comprarlo? Sí, el libro es editado por Siglo XXI, que es una editorial que tiene amplia llegada en todo el país. Muy conocida, sí. Sí, es de la colección Ciencia que Ladra, que dirige Diego Golombek, que es también uno de los divulgadores más importantes que tenemos. Así que tiene mucho alcance en todo el país y sí se puede conseguir sin problema. Y también, si hay gente que no está en Argentina, hay maneras de conseguirlo. Hay gente que está enviando, en otros países cercanos ya se consigue, en España está también en las librerías, o sea, está bastante presente, por suerte. Y bueno, en el libro, la premisa con la que yo empecé hablando con un investigador, cuando digo esto no puede ser cierto, me dice, bueno, debe estar haciendo algún mecanismo beneficioso para las células. Y un poco la clave viene por ahí. Los polifenoles son antioxidantes muy, muy poderosos. Y el estrés oxidativo es uno de los mayores problemas que tienen que contrarrestar las células en su trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, los elementos antioxidantes que estemos agregando terminan siendo muy beneficiosos para el funcionamiento de las células y por lo tanto para todo el funcionamiento del cuerpo. Y además el mate, y no me quiero extender porque hay un montón, tiene muchos principios activos, tiene muchas moléculas que son importantes, o sea, más 7, 8 podemos contar, a diferencia de otras plantas medicinales que generalmente hay un principio activo. El mate tiene 7, 8 que cada uno tiene sus funciones distintas. Y entonces esto hace que tenga beneficios en distintos sistemas fisiológicos, ¿no? Qué bueno. Así que, qué bueno. Es la bebida de los dioses, eso decían los guaraníes. La presentaron a los españoles como una planta medicinal fantástica, estaba endiosada, y la verdad es que
se habla muchísimo. Hay reportes científicos, médicos de 1700, hablan los beneficios del mate como planta medicinal, y a lo largo de la historia tuvo vaivenes, y aprovechando una pequeña historia. Espera, Juan, nosotros a las 12 vamos a tener que hacer un corte para escuchar nuestro informativo, el servicio informativo aquí de Radio Nacional que va para todo el país. Nosotros podemos hacer esa pausita y después seguimos, que te quedes en línea y seguimos charlando, porque aquí a mi lado está Fernando Blanco Muñoz, que está desesperado por hacerte preguntas también. Dale. Y Ven. Quedamos aquí acaparados nosotros dos interactuando. ¿Escuchamos las noticias juntos? Dale, genial. Van a dar la formación de mañana, escucho. Eso no te lo puedo prometer. Igual estamos todos haciendo fuerza por Argentina. Mirá cómo tenemos el estudio decorado, todo con globos, y además Fernando está con la camiseta puesta hoy haciendo el programa. Bueno, aguardanos un momentito y ya volvemos. Y no te olvides lo que me ibas a contar. No, les iba a hablar de las investigaciones de Hussein. Ahora volvemos. Ahora volvemos. Con la señal que indica el mediodía, hacemos la pausa y volvemos la charla con Juan Ferrario luego. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. Es el mediodía en la República Argentina. Nacionales Mundial, el informe de Nicolás Álvarez. En diálogo con Radio Nacional, el periodista Carlos Ares habló de la importancia de Lionel Messi. Una forma de ver el fútbol, una forma de sentirlo, una era para nosotros. Con Messi se va algo más que Messi. Se nos va a ir un jugador y un equipo, y creo que en el futuro nos va a costar mucho volver a prendernos ahí en esa élite. Vamos a estar siempre peleando muy desde abajo. En Rosario, a todo esto, se prepara para mañana un dispositivo de seguridad luego de la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España. El informe de Ivana Miskovsky desde Radio Nacional de esa ciudad de Santa Fe. La ciudad de Rosario refuerza el operativo de seguridad ante posibles festejos del domingo en el Monumento Nacional a la Bandera, tras la convocatoria de unas 400.000 personas durante la celebración anterior que culminó con el pase de la selección argentina hacia la final. Se resolvió desde provincia y municipio ampliar el dispositivo. Es un domingo especial porque estamos ante este evento, pero también víspera de un día como habitualmente nos tiene acostumbrada la ciudad de Rosario a festejar el Día del Amigo. Así que bueno, estamos tomando nota de todas esas cosas que vamos a ir corrigiendo o preparándonos para que suceda. Brote de ébola en ascenso. El gobierno de la República Democrática del Congo confirmó la muerte de 864 personas y más de 2.000 casos verificados, e indicó que la tasa de letalidad por la enfermedad se acerca al 40%. El estado del tránsito con Ernesto Arriaga. Comienza a cargarse la General Paz, mano al acceso norte, autopista del oeste Richeri. Por favor, máxima 40 en el Palme. La Buenos Aires, La Plata, Ubasa, normal a esta hora. Recordemos también que se está realizando las obras de autopistas urbanas de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Dele Piane y Huergo. Por favor, circular con precaución. Aeroparque y Ezeiza opera con normalidad hasta ahora. El tiempo. En los Altos Catamarca, donde nos escuchás por AM730 kHz, cielo algo nublado con polvo en suspensión, 18.4, humedad 52%, y en Buenos Aires y alrededores, mal tiempo, lluvias hasta el lunes inclusive, pero a la tarde, noche de mañana, hasta ahora no habría precipitaciones. Hoy la máxima 17, mañana 15, ahora cubierto, 15.9, humedad 89%, presión atmosférica 998 hectopascales. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. En Chubut nos escuchás en Alto Río Sénger, FM 93.5, y en Río Mayo, FM 88.1. En la provincia de Chaco nos escuchás en Resistencia, FM 96.7. Soy nacional.
tu servicio. Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muiño en Nacional. En Nacional. Y si nos estaban escuchando, habíamos dejado en pausa la charla con Juan Ferrario, licenciado, doctor en Ciencias Biológicas. Realizó estudios de posgrado en París y en Londres, investigador independiente del CONICET. Ha escrito un libro que se llama La Ciencia del Mate, que te cuento, Juan, están aquí todos ya buscando y preguntando. Dijimos, editado, lo dijiste vos, editado por Siglo XXI. Creo que si todos los que están acá diciendo que lo van a comprar, vas a tener un repunte en las ventas. Bueno, lo importante es que estás dirigiendo un grupo de investigación en neurobiología sobre la enfermedad del Parkinson en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y han detectado estos beneficios que tiene el consumo de yerba mate. Habíamos quedado con puntitos suspensivos, digamos, la charla. Además lo tengo aquí a Fernando esperando para hacerte preguntas también. Sí, no, yo no me acuerdo cómo venía el hilo de la charla, pero me acuerdo que... Sobre cuando empezaste a escribir el libro, que al principio vos no sabías exactamente, claro. Y... No, pero no, bueno, enganché, yo escribí, preparando el libro, encontré que las primeras investigaciones sobre los efectos fisiológicos del mate las había dirigido, coordinado Bernardo Hussein, que si alguno no la conoce fue nuestro primer premio Nobel en América Latina y es una de las figuras científicas más importantes de América Latina, de Argentina. En el año 1938, el Ministerio de Agricultura le pidió a Hussein que coordine estas investigaciones para saber qué es lo que el mate hace y no hace. Y por razones políticas, justo Hussein termina en el 43, más o menos por esa época estaba terminando cuando ocurre el golpe de Estado y él se opone, lo echan de la universidad y quedó todo inédito, sin capaz que se publicó en revistas científicas, pero no lo conocimos nosotros. Claro. Y todo ese material lo encontramos, gran parte del material aparece reflejado en el libro y además ahora lo digitalizamos y está disponible en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. ¡Qué bueno! Fue muy interesante porque Hussein abordó, junto con otros investigadores de la época, todos los efectos del mate sobre los sistemas fisiológicos, sobre todo. Son 28 trabajos, hay un montón de cartas, entonces nos parece, es súper interesante, porque yo te venía diciendo sobre la importancia que tuvo la ciencia con el mate a lo largo de la historia, que ha tenido altibajos, y hay algo que decía Hussein sobre la importancia que tenemos nosotros como argentinos para hacer investigación sobre este tema, porque es, más allá de ser nuestro máximo signo de identidad nacional, es algo que consumimos mucho y tenemos que saber qué hace. Claro. Porque podría no ser tan beneficioso también, podría haber tenido algún problema, ahora ya sabemos que no, pero podría haber tenido algún problema a largo plazo. Así que bueno, esa es una parte también muy interesante, que no me quiero extender mucho, pero por lo menos que sepan que existe toda esa historia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí Fernando también va a participar de la charla y por supuesto que nosotros también somos aquí consumidores de mate y la radio en general, ¿viste? Es un ambiente donde se presta mucho. Después de la pandemia cada uno trae su mate, su termo, todo, pero en general son ámbitos, lugares de trabajo donde se presta mucho para el consumo de yerba mate. Sí, casi todos los trabajos, y esto lo digo aparte, yo me puse a hacer divulgación, el mate ayuda en la actividad intelectual, en el deporte y en el funcionamiento del cerebro, con lo cual durante muchos años estuvo prohibido en los trabajos porque se pensaba que era un distractor y hoy sabemos que con mate somos más eficientes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hola Juan, soy Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Y aprovechando el mate y lo eficiente, Messi toma mate todo el tiempo. Así que dejemos que siga tomando mate. Sí, bueno, todos los jugadores creo, porque andan muchos posteando y publicando sus mates personalizados. Sí, yo, bueno, lo puedo contar, pero hice hace poquito, estuve en un programa en la tele y hablé sobre el mate y el deporte. Hay si van a mi Instagram, que es Juan-Ferrario, ahí justo el reel que está bastante explicado. El mate favorece la
liberación de la dopamina, de la acción de la dopamina. Y la dopamina es justo que es el tema que yo trabajo de toda la vida, es la molécula de controlar la toma de decisiones motoras. Entonces, cuando uno tiene un poquito más de dopamina, el cerebro, la decisión motora es más rápida, es un poquitito más rápida, y tiene un efecto beneficioso. Y de hecho, es tan beneficioso que la cafeína estuvo prohibida por el antidoping hasta el año 2004. Eso no me acordaba. Así que bueno, que Messi siga tomando mucho más. Por favor, sí. Y Lautaro, Alexis, todos, que normalmente estamos muy enchufados. Sí, claro. La pregunta mía es muy sencilla. Todos estos estudios que has hecho y los resultados, ¿varían si el mate es dulce o es amargo? A ver, yo no trabajé con personas. Nosotros trabajamos en el laboratorio con extractos estandarizados, extractos que preparamos de una manera, analizamos químicamente para hacer que tenga la cantidad de compuestos que esperamos de una preparación a otra, y hacemos trabajos experimentales en distintos modelos. Los trabajos, técnicamente no va a variar tanto, o sea, varía, pero no va a variar tanto porque el azúcar puede alterar la extracción de los principios químicos del mate, pero como uno sigue tomando, o sea, va a hacer que se lave más lento, por decir de una manera, pero como uno sigue tomando después, termina saliendo la misma cantidad de compuestos químicos. Lo que yo paso como mensaje son dos. Uno, desde el punto de vista de sabor, el mate amargo es muy rico, hay que aprender a tomarlo, hay que aprender a prepararlo bien. El libro lo escribí con Carla Johan, que es sommelier de mate, y que hacíamos mucho hincapié en eso. Y la otra es, así como hablamos de los beneficios del mate, sabemos que el azúcar es muy, muy mala para la salud. No necesitamos agregarle azúcar a las cosas. Entonces, estamos tomando una bebida que sabemos que es beneficiosa y le vamos a agregar azúcar que sabemos que es mala. Entonces, yo lo que le diría a la gente es que trate de aprender a tomar mate amargo. Bien. Bien. No, sí, a mí también me gusta más el amargo. Evitemos el azúcar, porque es muchísima la cantidad de azúcar que se le pone, a veces por reflejo, le ponen una cucharada, terminan tomando agua dulce. Es entendible, el azúcar se empezó a agregar en muchas provincias, en la época que el mate escaseaba, y la calidad de yerba que se considera muy mala, y había que ponerle azúcar para que no sea tan feo. Pero ahora que tenemos buena calidad de yerba, hay que volver a tomar mate amargo como se toma en todas las provincias yerbateras. Incluso muchos nutricionistas recomiendan ponerle algún yuyito, viste que hay cosas para agregarle. Cola de quirquincho. No, te digo en serio. Y hay, creo que es cola de león, no cola de quirquincho. Bueno, a ver, eso es todo un tema. Cola de caballo. Todos los yuyitos que se le pueden agregar, algunos tienen principios activos, son también medicinales, como tú dijiste, y justo precisamente la cola de león puede bajar mucho la presión arterial. Entonces, si no se consume en dosis determinadas, pueden tener efectos adversos. O sea, las plantas pueden tener efectos sobre el organismo, es lo que vemos en las plantas medicinales, pero hay que saber qué cantidad se debe consumir. Entonces, es bastante peligroso porque muchas veces los nutricionistas están recomendando cosas y a veces no se toma el detalle de decir cuánto se debe consumir. Claro, y debe ser para cada paciente en particular, ¿no? Porque con esta observación que estás haciendo, la presión es un tema delicado, no es bueno ni que sea muy alta ni que sea muy baja, entonces... Sí, paciente o persona que no tenga un problema puntual porque quiera consumir una planta medicinal con algún beneficio, porque muchas veces incluso se habla de plantas, cambiamos un poquito de tema, pero en plantas medicinales se habla de un efecto, y el efecto es cierto, pero a veces la magnitud del efecto no es significativa para el organismo. Entonces, eso es algo que es bastante peligroso. Cuando una persona está tomando una medicina a través de una planta medicinal, pero no la está tomando a las dosis adecuadas, puede estar sobredosificándose o subdosificándose. Es decir, puede estar no consumiendo la cantidad necesaria para poder tener un efecto real, o sea, que tenga magnitud sobre el organismo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con qué se le agrega al mate, cuando se le agrega el yuyo.
Si se compran hierbas comerciales que ya vienen compuestas, ahí eso ya está en concentraciones, en cantidades normales, y generalmente lo que se busca es sabores distintos, no efectos medicinales, porque esas plantas medicinales, para tener un efecto, hay que consumir en mucha cantidad. Justo la cola de caballo, nosotros la señalamos, es porque es peligroso que si se agrega mucha cantidad, como baja la presión, puede traer desmayos. Ah, bueno, qué suerte que pudiste hacer esta observación, porque a lo mejor mucha gente está escuchando y sin saberlo estaba agregando. Hay un mal concepto que estaría bueno por ahí hablarlo, educar a la sociedad en ese sentido, que es pensar que algo porque sea medicinal, porque sea una planta, porque sea natural, es bueno, y no es así. Las cosas naturales no necesariamente son buenas. Todos sabemos que te puedes comer un hongo y te morís a los 5 minutos. Entonces, no todo lo natural es bueno. Creo que ese es un mensaje que hay que tenerlo muy presente. Cuando uno va a consumir algo en una planta, aparte cuando uno consume una planta, estás consumiendo un cóctel. No estás consumiendo un único principio activo. Ay, porque qué bueno. Ese cóctel puede venir acompañado de otras cosas que no sean beneficiosas. Ay, me resulta muy interesante escucharte. Creo que algún otro sábado te vamos a llamar o te vamos a invitar, si te da el tiempo, como para venirte aquí y compartir un rato largo con nosotros. Me parece que hasta incluso gusto. Podrías recibir preguntas de oyentes, ir contestando así como al mismo tiempo que nos vas contestando a nosotros. Y nosotros tenemos aquí una línea de WhatsApp que la gente va escribiendo, así como Fernando antes te leyó una pregunta, creo. Podríamos también aprovecharte y tenerte aquí en el piso. En unos meses te volvemos a llamar y compartimos otro ratito junto con vos. Vamos a recomendar, antes de terminar esta charla, que busquen tu libro, La Ciencia del Mate, editado por Siglo XXI, y que te sigan en tu Instagram, @Juan_Ferrario, si no anoté mal, ¿no? Buenísimo. Sí, trato de subir cosas sobre mate y Parkinson, pero más que nada sobre mate, y pues estoy tratando de hacer divulgación precisamente para darle continuidad a lo que hicimos con el libro. Y bueno, ahora estoy subiendo cosas de fútbol, pero eso es porque estamos en un momento especial. Bueno, celebraremos con mate, porque todos nos están recomendando aquí que hay que cuidar el corazón y no tomar alcohol y tener cuidado en las comidas que uno elige para acompañar libro, el partido. Juan, puede ser El fútbol y el mate. Y los efectos sobre Messi, Lautaro, Luisito Suárez. Escuchá, nos cuenta en primicia algo, a ver. No, estamos preparando un video podcast en YouTube para hablar de estos temas un poquito más extendido, con otra divulgadora científica, acompañados por la UBA. Así que para poder explicarlo bien y tomarnos el tiempo de tomar cada uno de estos temas y explicarlo bien. Así que en un tiempito, en poquitas semanas, ya va a salir el primer episodio. Bueno, y a lo mejor puede ser la excusa para que Tampoco, vengas. Juan, como decía el loco Gatti, no avivemos giles, ¿no? Sigamos tomando mate nosotros. Claro. Que no se copien otras elecciones. Se están copiando. Claro. Ya aparecen bastantes tomando mate. Bueno, los jugadores que están en Europa han incitado a muchos otros de allá que ni sabían lo que era el mate. Y Antoine Griezmann, por ejemplo, el francés. Claro, sí. Griezmann, ahora creo que es Fernán Torres, el de España, que también anda con el mate. Sí. Pero bueno, es uno solo en el equipo. Nosotros somos 11. Ha sido un gusto conocerte a través del aire y ojalá pronto podamos tenerte aquí en el estudio. Un abrazo grande, Juan. Muchas gracias por todo tu trabajo y por estos minutos dedicados al programa. Bueno, un gusto. Un gusto. Juan Ferrario, licenciado, doctor en Ciencias Biológicas, charlando con nosotros aquí en el programa, que ahora tiene un toquecito musical, porque nos falta todavía algunas notas. Nos copamos mucho con Juan, pero tenemos más cosas hasta la 1 de la tarde. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas,
La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un